Ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes para todos. Queremos darle la bienvenida a esta conferencia que se da en el marco de la Semana de la Diversidad Sexual. Y hoy vamos a trabajar esta temática a partir de un asunto muy interesante, que es el del reconocimiento, la escuela como un lugar de reconocimiento, y en especial a partir como de todos los imaginarios que tienen los docentes alrededor de la diversidad sexual. Mi nombre es Santiana y hoy nos acompaña mi compañero Luis. Luis, ¿quieres decir algo o sigo ya con el tema? Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. Bueno, listo. Entonces, en primer lugar, me parece muy importante que hablemos un poco acerca del papel tan importante que tiene la escuela como institución al interior de nuestra sociedad, ya que se considera como un espacio en los que más se desarrollan los procesos de socialización e interacción con las otras personas. Bueno, cada día es más común encontrar al interior de nuestras aulas de clase personas muy diversas, no solo por su sexo, sino también por su edad, por su ideología, por sus creencias religiosas y aún no, ya pues en este tiempo no se considera como solo diverso a aquella persona que tiene como una situación de discapacidad, sino que se ha abierto como un gran panorama a una infinidad de condiciones que han presentado como cierta oposición a lo que usualmente se experimenta. Es decir, pues en este tiempo se ha creado como una idea de que solo es posible pensar al sujeto alrededor como de una única cultura y la persona que se salga como de estos ideales o de estos moldes, pues entonces es tachado como una persona diferente y se da como paso a cierto tipo de exclusión. La idea suele verse como muy manipulada por todas las industrias culturales. Este término lo propone más Max Horkheimer para nombrar la forma en cómo el poder y la economía son capaces de manipular como toda esta estructura cultural y producir como ciertos bienes culturales que favorezca, que favorezca como en sí esta única cultura que les menciono, y eso hace pues que el espacio escolar eh, pues como un espacio que resiste al cambio y no está en capacidad de acoger a todas estas nuevas dinámicas sociales. Bueno, para contextualizar como mejor este asunto, traemos como ejemplo una de las tantas situaciones que pueden presentarse al interior del aula de clase y es esta que les vamos a contar. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, tal vez un docente que tiene un estudiante en la escuela que está identificado como un hombre transgénero, es decir, es una persona que a pesar de haber sido asignado al sexo femenino al nacer, debido a sus características anatómicas, es decir, pues como tener vagina, se identifica como hombre o sitúa toda su identidad dentro del ámbito de lo masculino. Ese estudiante recibe todo el tiempo críticas de sus compañeros y en algunos casos escucha comentarios muy despectivos por parte de sus profesores. El caso aquí puntual es que este profesor está a cargo del estudiante, ¿cierto? Es como su director de grupo, pero él fue criado, este profesor, como bajo una ideología muy religiosa y de tipo católica, y a él siempre le enseñaron que lo natural y lo normal era que la unión de las personas se daba entre un hombre y una mujer, y que además el cambio de sexo de una persona se consideraba como algo antinatural. Pero este profesor, pues, dentro de toda su formación profesional, ha tratado como de adaptar un poco su pensamiento como a todos estos cambios que se han estado como dando, pero igual siente como una gran confrontación a nivel cognitivo debido como a todos los prejuicios y estereotipos que también nacen como en esta sociedad respecto a estas personas y especialmente pues respecto a sus creencias religiosas que le fueron pues inculcadas. Esto, por lo tanto, representa como un gran reto para ese docente en cuanto pues al manejo de la situación y más aún cuando en el currículo pues que tenemos en nuestra escuela no se priorizan como esos espacios para trabajar como todos estos asuntos.
Bueno, entonces como por eso que la diversidad sexual como término que usamos para referirnos de manera inclusiva a todas estas diferencias de sexo, orientaciones o identidades, se ha convertido en un tema que requiere mucha atención, ya que es considerada como una de las mayores fuentes de conflicto que pueden presentarse en nuestra sociedad, especialmente en el ámbito escolar, donde conviven pues tantas personas que únicas, y eso de alguna manera nos llevó como a querer saber más de lo que piensan los docentes acerca de este tema y traer a colación como todos los imaginarios que ellos tienen sobre este tema. Y pues por eso nos parecía como muy importante empezar a cuestionarnos acerca de cuáles son los imaginarios, las creencias y concepciones de algunos maestros alrededor de la diversidad sexual en la ciudad de Medellín. Esto lo hicimos mediante una pequeña investigación desde una perspectiva cualitativa que nos permitiera develar cuál era el estado de la relación que se establecía precisamente entre la escuela y la diversidad sexual a través de la visión que tienen algunos docentes que ejercen en la ciudad de Medellín. Eso lo hicimos pues a través de una entrevista semiestructurada que constaba de 5 preguntas y la finalidad era identificar cuáles son esos puntos sobre los cuales se debe comenzar a trabajar en la escuela para construir formas en que los estudiantes puedan relacionarse con su entorno y además con ellos mismos, con sus maestros y con la diferencia que implica que el otro no viva su sexualidad de la misma manera pues que lo hago yo. Y ya mi compañero Luis les va a ampliar un poco más lo que obtuvimos en esta pequeña investigación. Ok, buenas tardes, comunidad. Nuevamente, como lo indicó mi compañera Tatiana, mi nombre es Luis Charris y entonces esta investigación que hicimos mi compañera y yo obtuvo unos resultados, lo cual queremos compartírselos a ustedes. Entonces, nosotros estas preguntas que traían como a colación ciertos temas, los categorizamos, así como lo pueden observar en la diapositiva, y eso representaba lo que quería manifestar cada docente respecto a la categoría. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es las experiencias que tienen las personas frente al homosexualismo. Estos profesores lo que relataron fue lo siguiente. Entonces tenemos una profesora que se desempeña en el área de lengua castellana. Ella dice que conoce diferentes formas de diversidad sexual y que si en algún momento llegase a su aula una persona como esta, ella no tendría ningún problema y que al contrario es muy abierta al tema. Nos cuenta la experiencia de un niño de cuarto grado que en un momento se manifestó como homosexual y este niño, digámoslo, empezó a sufrir una serie de rechazo social por parte de sus compañeros. Dice que incluso los padres de los otros niños le pedían a ellos que no se juntaran con el niño. ¿Por qué? Puesto que este niño se pintaba las uñas, le gustaba usar collares, incluso el uniforme estaba muy ceñido a su cuerpo. Entonces los papás no querían que sus hijos se juntaran con él. Otra profesora que también que entrevistamos nos hace referencia a que, aunque ella no ha tenido una relación directa con el homosexualismo, puesto que ella trabaja en los grados inferiores, sí le surgió una ocasión o una situación en la que ella le llevó un cuento a los niños sobre una princesa. Pero esta princesa entonces hacía cosas diferentes a lo que comúnmente nosotros vemos en las películas sobre las princesas. Eh, un padre de familia, al ver esto en el cuaderno de su hijo, entonces le envió una carta a la profesora explicándole y diciéndole que por favor no le inculcara una ideología de género al niño. Y sabiendo que pues ese no era el propósito de la actividad, sin embargo podía verse como un tema de estos. Entonces esta experiencia hace relación a esto que de pronto a veces podemos incluso ver dentro de la escuela y que sabiendo que los padres también hacen parte de la escuela.
Bueno, también tenemos una segunda categoría sobre hablar del género. Si el género es una construcción biológica o cultural. Dentro de las opiniones que se daban era que se llegó a un acuerdo, por decirlo así, todos los profesores manifestaron que era una construcción cultural. Sin embargo, una de ellas mencionaba que esta construcción obedecía a una línea patriarcal, es decir, en donde la familia siempre ha sido constituida por un hombre y ese es el que la dirige. Entonces, esta construcción ha sido en donde a cada género, por decirlo así, se le ha asignado unas actividades muy distintas a la del otro y esto, por decirlo así, mantiene un orden social. Otra concepción es que de una profesora es que esta construcción que se ha dado de tipo cultural también se ha ido fortaleciendo a través de la historia. Y entonces se le ha asignado, ella mencionaba tres términos muy interesantes, que son roles, comportamientos y actitudes específicas para un hombre y para una mujer. Entonces el hombre se debe comportar de cierta forma y la mujer también tiene sus propios comportamientos y actitudes. Entonces ella mencionaba que sí, era una construcción cultural. Tenemos también la terminología de la diversidad sexual. Tenemos cuatro términos que quisimos indagar sobre ellos, que son identidad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo. Uno de los profesores manifestaba que no comprendía la diferencia de los términos, sino que más bien solamente reconocía el sexo como lo masculino y lo femenino. Sin embargo, otra de las profes que de pronto tuvo la oportunidad de tener un contacto con estos términos, nos mencionaba que la identidad de género, primero, es el género con el cual las personas se sienten identificados. Es decir, si me siento hombre o si me siento mujer. Eh, tenemos la orientación sexual. La orientación sexual es esas relaciones de tipo afectiva y erótica que tenemos hacia las otras personas. Y de ahí se desprende entonces todo lo que llamamos o las personas o los tipos de orientaciones, homosexual, bisexual, heterosexual, pansexual, entre otras. Tenemos que el sexo es la definición biológica de lo que se nos asigna al nacer. Si somos macho o hembra, un macho posee un pene y una hembra posee una vagina. Y que sin embargo dentro del sexo existe el término intersexual, que hace referencia a personas que nacen con los dos sexos. Finalmente tenemos entonces expresión de género. ¿A qué hace referencia expresión de género? Hace referencia al cómo me proyecto yo a esos comportamientos, a esos roles que desempeño y que proyecto hacia las demás personas. Entonces, por ejemplo, yo soy un hombre y me gusta usar tacones. Eso para mí es una forma de expresión de género. Seguimos con el origen de la heterosexualidad. Se les hizo una pregunta a, a los profes sobre cómo un sujeto se configuraba heterosexual o se hacía heterosexual dentro de su vida. Y una profesora mencionaba que pues nosotros no nos hacemos heterosexuales ni homosexuales, sino que ya lo somos. Y que a medida que nos vamos desarrollando, vamos empezando a construir una identidad. Entonces, en la que a mí me gusta este tipo de expresión de género, en la que me gusta en la que me siento identificado con este género, entre otras cosas. Y hay otro punto de vista que me pareció muy interesante, y es que el profesor hablaba sobre la heteronormatividad. Y este término se hace referencia a cuando las personas piensan que todo el mundo nos hacemos heterosexuales desde niños, es decir, que si un bebé niño o una bebé niña, entonces inmediatamente ellos tienen que sentirse atraídos hacia el sexo opuesto. Entonces él mencionaba que esto es algo que ya está culturalmente asumido
y que cuando pasa lo contrario, es decir, que de pronto una niña le gusta a otra, entonces hay un caos, hay un choque. Mm, para concluir, entonces, el profesor dice que los sujetos, al hacernos heterosexual, no lo hacemos de manera autónoma, no es una construcción propia, sino más bien que inmediatamente lo encasillan en eso, en que debe ser heterosexual, en que te deben, por ende, gustar. Si eres hombre, las mujeres, y si eres la mujer, te deben gustar los hombres. Bueno, seguimos en la otra diapositiva. Tatiana, por favor, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva? Gracias. Tenemos entonces finalmente, a partir de esto que analizamos y de estos eh, resultados, por decirlo así, que encontramos, podemos reflexionar y sacar algunas conclusiones. La primera es que la escuela no está preparada para atender la diversidad sexual. Muchas veces, y era parte de lo que entrevistábamos, mm, la educación sexual se entiende o se ve mal vista porque piensan que es enseñarle sexo a los niños, cuando no es así. Ya entendemos que la sexualidad son todas estas relaciones afectivas, románticas que se dan y que pueden ser construcciones de diferente índole, que pueden nacer desde una perspectiva heterosexual, pero también desde otra perspectiva homosexual de diferente género. Entonces, las compañeras o las profes nos mencionaban lo importante que es crear, por decirlo así, un currículo, eh, crear un plan de estudios en el que vaya encaminado a verdaderamente fortalecer eh, un conocimiento que incluya a toda esta diversidad, no solamente sea enfocada a una sola, sino a diferentes posturas, a diferentes construcciones, diferentes géneros. Entonces, también tenemos que la otra reflexión que hacíamos era que la LGTBI fobia sigue siendo un problema social y se veía manifestado con lo del niño del cuarto grado que les mencioné ahorita. Por ejemplo, bueno, primero debemos entender este término y esto se hace referencia a la aceptación de delitos de odio hacia la comunidad LGTBI. Estos delitos no necesariamente son físicos, es decir, agresiones físicas, sino que también puede ser agresiones verbales. Por ejemplo, cuando una persona llama a la otra, eh, me disculpan el vocabulario, maricón de mierda, digámoslo así. Entonces, esto es también algo que está afectando y que está violentando a esta persona. Y un autor, López, mencionaba que las personas LGTBI pues se han resignado a que esto ya sea normal, a que la violencia hacia ellos va a ser un problema de toda la vida y que simplemente hay que resignarse a ello. Eh, y, y desde este punto de vista, en la escuela, miramos que la escuela es un espacio de socialización. Los estudiantes traen desde sus casas creencias, actitudes que les han inculcado ya, y uno las ve y se manifiestan dentro de la escuela. Una vez tuve la oportunidad de escuchar a unos estudiantes que estaban jugando un jueguito entre ellos. El piso del colegio posee unas rayas y ellos se desplazaban hacia otro lugar y iban diciéndole al otro como, si pisas la raya, entonces eres gay. Entendiendo esto como que el término gay es algo despectivo, es algo inferior, es algo malo para ellos. Entonces, miren que eso es una creencia que seguramente ya viene de su casa y que ellos lo traen a colación y que uno no puede saber, uno no sabe quién se puede sentir agredido cuando hacemos este tipo de comentarios. Entonces, mencionaba otro autor, Arnaiz, que la escuela debe ser un espacio en donde la formación debe estar basada mucho en la tolerancia
Y esto es muy importante porque la tolerancia es un valor muy importante para todos, para la convivencia, para la sociedad. Y este valor nos dice que yo respeto el cómo tú eres y tú me respetas a mí. Entonces imaginémonos una sociedad en donde cada uno respeta sus libertades, cada uno respeta sus creencias. Entonces, no necesariamente, aunque, y miren lo importante que es la tolerancia, que uno dice que es que por respetar es que debo, por decirlo así, ya aceptar ese punto de vista y no es así. A veces, aunque yo no tenga el mismo punto de vista que tú tienes, pero sí respeto tu opinión y te valoro como persona. Entonces, eso es algo que muy importante que se debe dar dentro de la escuela. Otra reflexión, conclusión que hacíamos era que el profesorado se necesita que esté preparado para la diversidad. Y en esto hablamos de que muchas veces las universidades se enfocan en preparar al profesorado es simplemente para una disciplina o simplemente para enseñar esta disciplina que va a tener a cargo. Em, entonces, dejan al lado esta parte humana que es muy importante dentro de la formación, especialmente docente, ya que nosotros vamos es a trabajar con otros seres humanos. Mm, También es importante aclarar que a veces dentro de las mismas universidades en sus currículos tienen establecida una materia que se llama educación inclusiva, pero cuando uno la toma solamente se enfoca en población, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, eh, o personas que han sido violentadas como los afrocolombianos o personas que han sido desplazadas por la violencia, pero dejan afuera esta parte de la diversidad que también existe en el mundo y que va muy de acuerdo, como menciona eh, una autora de apellido Parrilla, en donde menciona que el concepto de diversidad no solo hace referencia a la diferencia de una sola persona o de ciertos grupos sectoriales como los que acabo de mencionar, sino que cuando uno entra a un aula, enseguida hay distintos seres humanos, distintos antecedentes, distintas personalidades, y que todo ese conjunto, eso es lo que hace parte de la diversidad. Entonces, claro que sí, podemos encontrar personas de necesidades educativas especiales, podemos encontrar personas afrocolombianas, podemos encontrar personas que han sido desplazadas, pero también podemos encontrar personas diversas sexualmente. Todo esto hace el término que ella mencionaba era la heterogeneidad que se da dentro del aula. Entonces, la educación debe también formar para la diversidad, pero no solamente con un grupo especial de personas, sino para todos, en el que incluya a toda la población que podemos encontrar dentro de un aula de clase. Finalmente, tenemos entonces que la escuela debe seguir cambiando su dinámica, debe seguir fortaleciendo estos procesos de valores como la tolerancia. Y mencionamos algo importante que dice que la mejor forma de acoger al otro es reconociéndolo. Entonces la escuela es importante que sea un espacio también para reconocer a todo este tipo de diversidad y especialmente la diversidad sexual que ha sido apartada, por decirlo así, dentro de la formación. Las experiencias y los resultados que nos dan los maestros muestra eh, que en la escuela no existen métodos institucionales que ayuden a ellos como a abordar a este tipo de población, ni siquiera hay una preparación para ellos. Entonces, vemos cómo esta población ha sido totalmente olvidada y eso era lo que queríamos plantear en esta investigación pequeña investigación que hicimos, Tatiana y yo, y es que es, debemos seguir impulsando la inclusión
en esta parte, en esta población que también ha sido vulnerada de sus derechos por mucho tiempo. Y queríamos entonces reconocer, mirar, indagar un poco en las escuelas, dentro de los profesores, esos imaginarios, esas concepciones que ellos tenían sobre esta población y que pueda servir como un punto de partida eh, para nosotros como docentes, como maestros que vamos a hacer. Y no solamente para nosotros, sino también para toda la comunidad. Ustedes también puedan enterarse más acerca de estos temas y puedan brindarle la ayuda a las personas que de pronto lo necesitan y que se sienten diferentes a las demás. Entonces, eh, muchísimas gracias por escucharnos y no sé si mi compañera Tatiana tenga algún otro comentario. Hola, no, yo quería como agradecerles mucho por la atención que nos han prestado y como Luis lo mencionaba, que se sigan informando acerca de la temática, la verdad que es muy interesante y apremia mucho que se empiece como a trabajar mucho dentro de las aulas de clase. Muchas gracias. Muchas gracias.